tiempo de dormir, no es tiempo de estar en tinieblas, es tiempo de velar y orar. Saludos cordiales a cada uno de ustedes. En este momento queremos presentar uno de los temas que en estos tiempos es bastante estudiado, como también quizá se ha tomado de muchas maneras. Es por eso que esta serie que hemos titulado Crisis Financiera, queremos tomarlo desde el punto de vista bíblico y a la vez desde una perspectiva profética. Y antes de comenzar, voy a pedir que Dios dirija este estudio. Vamos a orar. Padre Santísimo, en esta hora queremos agradecerte por la oportunidad que tenemos de compartir tu palabra. Señor, allá hay luz, allá hay verdad, y para ti nada está velado, todo está revelado. Y esa revelación queremos estudiar en tu palabra. Pedimos la unción de tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, la Biblia toma todos los aspectos que concierne al ser humano. Todo lo que nos compete en nuestro diario vivir está revelado en la palabra. Tenemos la verdad revelada sobre cómo debe ser el hogar, cómo debe ser la familia, la educación de los hijos, cómo debe ser la orientación en cuanto a la salud. Pero también la Biblia abarca el aspecto financiero, que es el tema que en este momento vamos a compartir. El apóstol Pablo, en la carta a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, que para muchos es un capítulo bastante conocido, dice la Escritura, en el versículo 1, pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da a luz, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Apreciados amigos y hermanos, ¿de qué tiempos aquí podemos hablar? Porque está hablando de un tiempo profético para muchos que vivieron en los años 70, esta profecía era una advertencia para que ellos no duerman, porque la palabra de Dios revelaba claramente cómo vendría una crisis en los años 70 en la destrucción de Jerusalén. Todo estaba profetizado, orientado, revelado, pero también estaba revelado cómo sería en los tiempos finales, por ejemplo, el periodo de los 1260 años que habla el profeta Daniel y el libro de Apocalipsis. Pero también estaba revelado cómo sería no solamente el comienzo y el final, sino los problemas financieros que iban a suceder. Y de las personas que deberían estudiar para saber qué acontecimientos iban a suceder, ellos deberían estar velando y orando para que no nos sorprenda o no los sorprenda aquel día como ladrón. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de luz. No estamos en tinieblas, no estamos en oscuridad. Entonces, en ese aspecto, tenemos que saber que en cada crisis financiera hay varios factores que tienen que acompañar. Es decir, la palabra de Dios está revelando cómo debe ser ese camino. En esta ilustración podemos ver de que hay dos caminos como los evangelios enseñan. Hay un camino angosto, un camino que el Señor quisiera que por ella vayamos todos nosotros. Pero también hay un camino que es un camino de dificultades, de sufrimiento, donde hay dolor, pero generalmente ese es el camino del pecado.
El camino del bien, por más angosto que sea, es un camino que nos lleva a la felicidad, nos lleva a tener una vida más llevadera porque no estamos en oscuridad y en tinieblas. Así que vamos a analizar las causas de esa crisis financiera, crisis social, crisis política, crisis familiar, crisis de salud, porque en cada evento profético se aglutinan todas estas crisis en una sola y entonces nosotros podemos ver de que hay un camino que hemos errado, hay un desvío que hemos hecho. Entonces lo más sabio es regresar a la Escritura para que la Escritura nos enseñe dónde es que nos hemos desviado. En el libro de Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 dice: He aquí, yo pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición si escucháis los mandamientos del Señor. Siempre las promesas de Dios están en la obediencia a los mandamientos del Señor. En todos los momentos que el pueblo de Israel tuvo prosperidad, es cuando ellos obedecieron la palabra de Dios. Los mandamientos del Señor eran los caminos por donde anduvieron. Eso tiene una aplicación no solamente para el pueblo de Israel, sino también de manera personal. Cualquier persona que quiere poner los mandamientos de Dios como la razón de su vida, la razón de su existencia, para tener un corazón dócil en obedecer los mandamientos de Dios, siempre habrán bendiciones, porque la palabra de Dios es la promesa segura a seguir en cualquier aspecto de nuestra vida. Pero si nosotros no obedecemos esos mandamientos, viene la maldición si no escuchamos esos mandamientos del Señor. Y si nos apartamos de ese camino que es el camino más seguro, por más difícil que parezca a los ojos humanos, pero es el camino en el cual podemos estar seguros en poder nosotros hacer cualquier emprendimiento. En el libro de Deuteronomios capítulo 28, la escritura es mucho más extensa porque el libro de Deuteronomios es como el último testamento, la última voluntad que Moisés tuvo que escribir antes de pasar al descanso. Y estas eran las últimas recomendaciones que el Señor dijo. En el capítulo 28, desde el versículo 3 en adelante, dice: Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, que te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Y no te apartarás de todas las palabras que yo os mando hoy, ni a derecha ni a izquierda, para ir tras dioses ajenos para servirle. Ahora, a partir del versículo 15 están las advertencias. ¿Cuáles serían las consecuencias de haber abandonado esos mandamientos del Señor? Por ejemplo, las inversiones financieras no serían prosperadas porque cuando un hombre se aparta del Señor, un pueblo se aparta del Señor, una generación se aparta del Señor, todas las bendiciones, tanto financieras, de salud y la parte económica, son solamente para la vanagloria del hombre. Entonces, el Señor dice que ese no es el camino del bien. Entonces, el Señor manda las plagas, manda los problemas de salud. En realidad, yo diría que no es que el Señor manda, sino el ser humano, al alejarse de Dios, al haber abandonado la voluntad de Dios, se entrega a la voluntad del enemigo. Porque el aspecto financiero, sus ingresos, su economía, su hogar, su familia, el conocimiento, es para su propia vanidad, es para su propia destrucción, y el Señor es soberano no solamente sobre nosotros, sino sobre la economía y todo lo que Él nos da, porque de Él proviene la vida. Él nos da la vida, Él nos da la salud, Él nos da
la oportunidad de trabajar. Él es el que nos da la fuerza y nosotros no podemos desconocer que todo lo que tenemos y todo lo que recibimos es gracias a su misericordia. Ahora, a partir de aquí me gustaría analizar cómo Satanás utiliza para que el hombre pueda perturbar su mente, para que pueda cambiar su forma de pensar, para que no ponga atención a los mandamientos de Dios. Y él no lo hace abiertamente, sino que trabaja por debajo, apelando siempre a las emociones, siempre a lo que es lo sensorial y no a lo que dice la palabra. En realidad, la razón, la voluntad, el juicio son anulados o pervertidos para que el ser humano pueda estar sujeto más a las emociones, más a los gustos del paladar, más al gusto o a la alegría de los ojos, y todos los factores van en contra de la palabra de Dios. Aquí hay una cita que me gustaría a mí comenzar. Una cita que el Espíritu de Profecía dice: los hábitos, los gustos y las inclinaciones deben ser educados. ¿Por qué los gustos, los hábitos y las inclinaciones deben ser educados? Porque el ser humano, de por sí, nosotros ya tenemos desde que existimos propensos a poder desarrollar. Es para nosotros más fácil equivocarnos, es más fácil escoger el mal que el bien. Entonces, analizando el pecado de Adán, analizando el pecado de la generación de Noé, analizando los pecados de Sodoma y Gomorra, ¿por qué ocurrieron esos eventos proféticos que terminaron realmente en un castigo divino? O sea, ellos escogieron el camino del mal, así como en el libro de Deuteronomio está dicho cuál era la consecuencia de ese proceder. El Señor nos ha dicho que en cada generación, para poder comenzar a desviarse del camino del Señor, las personas han comenzado a pervertirse en sus gustos, en sus inclinaciones, especialmente en el comer y en el beber. Nada puede ser más ofensivo a Dios o dañar o abusar de los dones que Dios nos ha dado. Así que el apóstol Pablo dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Así que hay un tiempo de preparación para cada crisis, y no solamente para la crisis, sino para cada día de nuestra vida. Porque hay una necesidad que debemos entender de que lo que hagamos cada día afectará directamente en formar los hábitos, y los pensamientos se van cultivando o de acuerdo a la palabra de Dios o de acuerdo a lo que en ese momento la sociedad está enseñando o está compartiendo. Entonces, si nosotros no queremos que un acontecimiento o una situación adversa no nos sorprenda, porque de manera personal puede ser esas cosas en los jóvenes, es muy fácil desviarse de ese buen camino, de ese principio, y continuar una vida disoluta. Eso mismo que sucede con las personas también sucede con las naciones y con las generaciones. Por eso es que el apóstol Pablo nos está diciendo la importancia de practicar la temperancia. Los antediluvianos se han desviado, se han pervertido en el asunto de comer y beber, porque era tan importante el satisfacer los gustos del paladar, del apetito, porque esas satisfacciones que fueron las que formaron sus hábitos pervirtieron las capacidades superiores de la mente. Entonces, en este tiempo, en cada crisis, hay una obra que hacer. Así que podemos nosotros estar preparados no solamente físicamente, con un cuerpo sano, con una vida vigorosa, porque dice, en un cuerpo sano hay una mente sana. Entonces, todo el esfuerzo de la parte física, la vitalidad física, hará que nosotros tengamos también la capacidad
de poder razonar, de poder ser juiciosos en todas las cosas que nosotros podemos emprender. Y eso implica la temperancia. La temperancia, como dice la sierva del Señor, es el uso moderado de lo bueno y la abstinencia completa de aquello que hace daño a nuestro cuerpo. Así que hay la temperancia en todos los aspectos que debemos nosotros practicar, porque los órganos receptivos se debilita tanto el poder nervioso del cerebro que las cosas eternas no son apreciadas, sino que son puestas a un nivel igual que las cosas comunes. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de las facultades superiores de la mente destinadas para nobles propósitos, se las somete a la esclavitud de las bajas pasiones. En cada generación esto es lo que el diablo ha estudiado y ha aplicado este método para que en un evento que ha de ocurrir, en un evento profético, el diablo ya tiene un sistema bien planificado y organizado para que esa generación pueda ser pervertida acerca de los hábitos que no son correctos, y las facultades mentales y morales no son vigorosos, ni son lúcidos, ni entienden esa amonestación en cada generación que Dios ha de dar. El apóstol Pablo dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué es importante que nosotros podamos tomar en cuenta estos aspectos? Porque hay intereses superiores que están en peligro. Porque si nosotros somos indulgentes en la concupiscencia que batallan contra la salud y la paz, se establece una lucha entre los atributos superiores e inferiores del hombre. Las tendencias inferiores, fuertes y activas, oprimen el alma. Los más altos intereses del ser son puestos en peligro por la complacencia de un apetito no santificado. Entonces, resumiendo hasta aquí, en este periodo que es este gran conflicto, ¿cómo va a terminar la lucha entre el bien y el mal? Va a depender generalmente si la persona, si esa generación ha de poner atención a las cosas que conciernen a la vida práctica, en el asunto de comer y beber. ¿Por qué, así como en la generación de Noé, así como en el tiempo de Lot en Sodoma y Gomorra, muchos se perdieron y no sabían que venía una destrucción? Queremos que las hermanas estén más preparados para poder alimentar a una generación, para educar esos hábitos, para educar esos gustos, para que las personas que van a afrontar esta situación difícil estemos enteramente preparados. Entonces, en cada generación, si hay muchos que se van a perder, hay muchos que van a caer, no es solamente por accidente, sino ha habido un descuido sistemático con respecto a la temperancia, porque se ha complacido el apetito de manera desmedida. Entonces, esa es la razón por qué Moisés predicó a su generación, al pueblo de Israel. ¿Por qué cayeron postrados en el desierto toda una generación? ¿Por qué se perdieron? ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? Y tenemos ejemplos tan claros que el pueblo de Israel amaba los hábitos y las costumbres de Egipto. El paladar de ellos estaba educado y no querían ellos convertirse a la palabra de Dios. Así que en este aspecto no solamente quiero analizar la parte de lo que fue el pueblo de Israel, sino también vamos a ver un ejemplo de lo que fue un rey del pueblo de Israel. Y este es un ejemplo y una advertencia para nosotros, porque lo que pasó con este rey es lo que está sucediendo, y el diablo sabe que esta es la forma como va a destruir a toda una generación. En el libro de Primera de Reyes, el capítulo 17, la palabra de Dios está anunciando algo importante. En el versículo 1 de este capítulo 17 dice así:
Entonces Elías Tesbita, que era de los mensajeros de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Por qué vino los 3 años y medio de sequía total? ¿Por qué el cielo se cerró? Dios no es un Dios que hace las cosas emocionales, sino que sucede por una causa y hay una razón. Entonces, cuando nosotros retrocedemos un poco en el libro de Primera de Reyes al capítulo 16, versículo 29, ¿qué es lo que había pasado? Que es el líder del pueblo de Dios, el rey Acab, que era el rey que debería gobernar a esa nación, que era el que representaba a toda la humanidad en esta tierra, como debería ser una luz, una antorcha. Debería guiar cómo debería ser la forma de vida. Este hombre estaba completamente perdido. Vamos a leer el versículo 29 del capítulo 16 de Primera de Reyes. Se dice: y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que fueron antes que él. El Señor ha dicho el camino que debe ser, que cada rey, cada persona, cada habitante, aquel que representa y dice ser un hijo de Dios, debería tener en su mente. Y este hombre hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que cualquier otra persona. ¿Por qué? El versículo 31 dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por esposa a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Ahora, este rey Acab, ¿cómo es que se pervirtió? ¿Cómo es que él tenía la mente completamente entenebrecida en cosas tan elementales como era el casarse con una mujer? El Señor ha dicho claramente que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y por qué ocurre que la juventud generalmente se equivocan casi la mayoría en esta parte, en esta etapa de la vida? Porque uno anda de acuerdo a los deseos de nuestros sentidos, a los deseos de nuestro corazón, a la vista. ¿Y qué es lo que llama más la atención en esta etapa de la vida? Cuando uno tiene que escoger una esposa, cuando uno tiene que determinar el futuro que va a ser el hogar y la familia. Entonces, ¿qué es más atractivo? Quizá una mujer cristiana que se viste recatadamente, que tiene principios y valores que no son tan expuestos o sensual físicamente, entonces pareciera que no hay atractivo. Así que Acab era un adolescente emocionalmente hablando. Él se enamoró de una mujer que era una mujer que se dedicaba a adorar esos dioses ajenos y ni siquiera era del pueblo de Dios. Era de los enemigos de los hijos de Israel. Así que se casó con Jezabel. Jezabel era un adorador del rey de los Sidonios y era una adoradora del dios Baal. Imagínate lo que resultó ser un reino que tenía completamente dividido en el aspecto de lo que era la adoración. Ahora, las fiestas paganas, ustedes saben cómo es. En cada país hay una fiesta de un patrono, de una virgen, una fiesta pagana. ¿Y qué es lo que hay? Lo mismo que siempre ha habido en todas las generaciones. Ahí es el comer y el beber, y el poder hacer esas fiestas implica que tiene que haber un desorden emocional, y no solamente un desorden emocional,
sino que está el licor, está la parte sexual. Esas fiestas paganas eran realmente momentos de desvarío total. Y al ver al rey, ¿qué hizo el pueblo? Siguió el ejemplo. Porque los primeros que se pervierten son la cabeza. El diablo no va a atacar a los pies. El diablo siempre va a atacar a la mente. Por así decir, el rey Acab era la cabeza de toda una nación. ¿Y cómo podía descuidar los mandamientos de Dios que ya estaban escritos? Porque él no era solamente un rey que debería gobernar como cualquier otro rey pagano. Él era representante de Dios. Así que al tomar todos los privilegios que Dios le había dado en cuanto al poder económico, en cuanto a la posición que él ocupaba, no reconoció a Dios como el que le dio todos estos grandes privilegios. Y el Señor mandó un profeta. Quizá este es uno de los eventos más dramáticos en la Biblia que se presenta, donde tiene que definirse quién es el soberano de esta tierra, cuál es el Dios verdadero, cuál es el verdadero culto, quiénes son los profetas falsos, quiénes son los profetas de Dios, quiénes son los que sirven al Señor y quiénes no lo sirven, quiénes son los del Israel nominal que llevan solamente el nombre, pero que en sus corazones está lleno de ídolos, de todas estas fiestas, de todas esas costumbres de beber y de comer y de andar y adorar en la forma como se adoraban a los dioses paganos. El Señor había dicho claramente: yo pongo delante de ustedes dos caminos, uno es el camino angosto y otro es el camino ancho. Tú tienes que elegir por cuál camino vas a andar, pero el Señor te dice a dónde termina cada camino. El camino que escogió acá fue el camino ancho, donde están todas estas cosas que son los afanes de la vida. Y entonces el Señor no podía tolerar porque toda una generación estaba perdido. El rey estaba pervertido, las leyes estaban pervertidas, la adoración estaba pervertida, el cuerpo estaba pervertido, los hábitos estaban totalmente pervertidos y el Señor no podía tolerar porque Él es el soberano. Cada rey, cada nación, cada poder, cada autoridad, cada persona no está suelto así a su suerte, sino cada uno tiene que dar cuenta de sí. Y entonces en ese momento el Señor toma las acciones y es por eso que en el capítulo 17, en el versículo 1 dice, el profeta Elías como vocero de Dios tiene que ir a dar esa amonestación que hay una crisis que viene. Una crisis no solamente financiera, una crisis social, sino que ya hubo principios que han llevado a eso. La crisis espiritual, la crisis moral, la crisis de adoración. Entonces, en cada generación nosotros tenemos que analizar qué son estos los factores que determinan que se va a desencadenar una crisis financiera, pero como consecuencia de otros aspectos que son los que van a provocar este tipo de situación, que es la que en este momento estamos analizando en la presentación de hoy. ¿Y qué dijo el profeta Elías Tesbita? Imagínese presentarse delante del rey y decir al hombre más poderoso, y él dice, vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En Deuteronomios capítulo 28 el Señor había dicho de que yo voy a cerrar los cielos, no va a haber lluvia, la tierra no va a producir, el cielo se va a cerrar, la tierra será como de cemento o de plomo, en vano vas a sembrar, no vas a cosechar, no va a haber bendición, va a haber maldición. Y esa crisis estaba allí y él no lo sabía. Pensó que el enemigo de su reino, el enemigo personal de él era Elías. ¿Cómo reacciona aquel que vive para la carne? De la misma manera como reaccionó Acab. No reconocía la soberanía de Dios. No reconocía las bendiciones que Dios le daba. Entonces, cuando Elías fue a dar esta amonestación, a comunicar la advertencia de Dios, esta era una determinación. Ahora, que
que hay un juicio que este hombre tiene que enfrentar. Pero quisiera yo analizar en este momento que el celo por el Señor, el honor de Dios, la causa de Dios es lo más importante. Es la causa por la cual el ser humano debe vivir. Porque si somos representantes, si somos atalayas, si somos los que tenemos que dar la advertencia, ¿cómo podemos tener la mente perturbada? ¿Cómo podemos permitir debilitarse las facultades superiores de la mente, el sistema nervioso? Somos templos del Espíritu Santo. Ese celo es la que llevó a Elías para cumplir esa amonestación, esa advertencia, a pesar de que todo lo que aparecía a la vista del hombre no decía lo mismo. Lleno de ese celo por la causa de Dios, no vaciló en obedecer la orden divina. Aun cuando obedecer era como buscar la misma muerte. Entonces, el profeta Elías, que creyó en la palabra de Dios y en la revelación, fue a cumplir esa misión. Si no hubiese confiado en la palabra de Dios, el miedo lo hubiera llenado y entonces se hubiera desanimado. Pero Elías tenía la mente clara, porque sus gustos, sus inclinaciones, el apetito no estaba pervertido. Estaba en perfecta sintonía con el Señor, porque el Señor no puede comunicarse con personas que están profanando el templo que es nuestro cuerpo y nuestra mente. Mientras se dirigía a Samaria, Elías había pasado a través de lugares tan hermosos, arroyos inagotables, colinas verdeantes, bosques impotentes, que nada indicaba que todo esto quedaría en desierto, porque todo lo que veía Elías era realmente una belleza, y no se olviden que están ellos viviendo en la tierra de Canaán. El profeta podía haber preguntado, ¿cómo podían secarse estos hermosos arroyos que nunca se habían secado? ¿Cómo dejarían de fluir sus aguas y sus manantiales? ¿Y cómo podían quedarse en un desierto, en una sequía, aquellos valles y colinas que estaban con árboles frondosos llenos de frutos? Pero él no debería dudar, no debería entrar en la incredulidad. Creía firmemente que Dios iba a humillar a este rey apóstata y los castigos iban a inducir a este hombre para que se arrepintiera. El decreto del cielo había sido dada. No podía la palabra de Dios dejar de cumplirse y con riesgo de su propia vida cumplió intrépidamente la misión. La palabra de Dios dice en el libro de Ageo capítulo 1, el versículos 4 al 6, cómo estaba no solamente la parte moral del reino de Dios, del pueblo de Dios. Entonces, estos versículos tendrían una aplicación no solamente para ese tiempo, sino también una aplicación para nuestros tiempos. Y entonces el profeta hace una pregunta. ¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras que esta casa está en ruinas? ¿Qué es lo que había hecho el rey Acab? Él tenía un palacio, tenía no solamente propiedades, sino muchas propiedades. La casa de él estaba realmente embellecida, y no solamente embellecida, sino tenía muchos días de festines. Entonces el Señor hace una pregunta. ¿Qué es lo que estaba en ruinas? ¿Cómo estaba el altar? ¿Cómo estaba el templo de Jerusalén? ¿Cómo estaba la vida de los profetas? Los profetas eran perseguidos. Los profetas eran vistos de mal porque parecían aquellos que solamente profetizaban el mal. Y al rey no le gustaban en absoluto esas amonestaciones, porque nadie quiere una reprensión en tiempo oportuno. Cuando uno está pervertido con los efectos de la glotonería, del licor, de las fiestas, de todos esos desórdenes
que uno ve en nuestra sociedad, las personas no quieren escuchar ninguna amonestación. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. Hoy nosotros podemos ver a través de esta pandemia. Cada uno debiera meditar dónde ha hecho su mayor inversión. ¿En los placeres de la vida? ¿En acumular tesoros en esta tierra? ¿En acumular títulos y conocimiento para este mundo mientras la casa de Dios está desierta? ¿Cómo puede llegar uno a priorizar las cosas temporales de la vida como que es algo tan importante? Hoy, ¿qué busca la humanidad? Hoy, ¿qué busca los hermanos de nuestra iglesia? Generalmente nosotros estamos más involucrados en progresar económicamente, en progresar espiritualmente. Estamos más interesados en llevar las cosas materiales adelante en detrimento de nuestra preparación espiritual. El Señor dice: ustedes están sembrando, pero no van a cosechar nada. Ustedes están comiendo, pero no se van a saciar. Y como resultado de haber abandonado, hemos llegado a una crisis emocional, a una crisis de salud, a una crisis de hogar, a una crisis en cuanto a la educación. Entonces hemos llegado también a una crisis financiera. Este mundo ha de ser sacudido hasta los cimientos, porque esta es la última crisis en la cual la humanidad ha de ser probado, en donde ha edificado su vida misma, su hogar, su familia. ¿En dónde está la consistencia de nuestra fe? En la palabra de Dios, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y para comprender estos aspectos que están relacionados con nuestro crecimiento espiritual, tenemos que tener vigor mental y poder para resistir todos los embates que el enemigo está presentando en esta generación a través de un sistema de alimentación en contra de la voluntad de Dios. En contra de la voluntad de Dios, no solamente el vestir, el comer y también las pasiones sensuales, sino nosotros debemos recordar que somos templos del Espíritu Santo. Ahora, aquellos atalayas que tienen que predicar en esta generación, no van a predicar todos, por supuesto, porque así como el rey Acab, están con la mente pervertida, porque han adoptado esos hábitos del mundo y las facultades de nuestra mente, la capacidad de juzgar, de razonar y tomar decisiones correctas, están pervertidas porque nosotros vivimos en una generación que somos tan emocionales. Entonces, en este momento de crisis, la salud no está completa, porque no hemos puesto las advertencias, las orientaciones, las amonestaciones que el Señor ha dado en esta generación, que debe haber una reforma en nuestra alimentación, debe haber una temperancia practicada, porque tenemos esta responsabilidad tan grande, porque un ministro de Dios, si no tiene el cuerpo y la mente consagrada, no va a tener un espíritu de discernimiento, no va a poder ser un templo del Espíritu Santo. Y el sellamiento, el tiempo de gracia está por terminar. Entonces, no puede ser un ministro verdadero porque más va a gobernar la vida de esa persona sus apetitos y pasiones pervertidas. Y sus facultades mentales y morales serán realmente contrarrestadas para que no aprecie el mensaje que Dios tiene en esta generación. Queridos amigos y hermanos, nuestros hábitos y la temperancia, no solamente en el comer y en el beber, sino en el trabajo mental, en el trabajo físico, deben ser equilibradas si queremos ser personas sensatas que entienden la palabra de Dios y no solo que la entiendan, sino que la viven. Si nosotros vamos a seguir como el rey Acab, sabemos la suerte en la que vamos a terminar. Los que han estado por mucho tiempo en la verdad y sin embargo no pueden distinguir entre lo puro y los santos principios
entre la justicia y la injusticia, entre la verdad y el error, entre el bien y el mal. ¿Cómo puede comprender el propósito que Dios tiene con esta generación? Queridos amigos y hermanos, no es tiempo de dormir, no es tiempo de estar en tinieblas, es tiempo de velar y orar. Así que si hay una crisis que viene para este mundo, es como consecuencia de haber abandonado los principios de la palabra de Dios, haber dejado esos mandamientos del Señor. Hoy es tiempo de regresar a esos principios. Elías viene con un mensaje y nosotros somos la generación del tercer Elías. Y la amonestación a un pueblo apóstata debe ser tan claro como fue el mensaje de Elías. A veces uno ve estas ciudades tan prósperas, tan grandes, con tantos edificios, con tanta prosperidad. El mundo sigue diciendo que no va a haber tal crisis financiera. Vamos a salir de esta pandemia y vamos a continuar prosperando, edificando y todo lo que el mundo tiene en mente hacer. Pero ¿cuál debe ser de nosotros la amonestación que debe ser dada en esta generación? Queridos hermanos, el Señor dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia. Ese es el primer deber, buscar el reino de Dios y su justicia, y todos los demás problemas se van a resolver. Problemas de salud, problemas de hogar, problemas de familia, problemas de educación, problemas de los hijos y también la crisis financiera. Este es el llamado y la apelación a través de este estudio para que podamos estar seguros que no hay nada que temer, excepto que nosotros hayamos olvidado cómo el Señor en el pasado ha dirigido, como dice el apóstol Pablo, las cosas que se escribieron para nuestra amonestación se escribieron para que no repitamos las cosas que ellos hicieron y que nosotros tenemos tantas advertencias para poder vivir una vida que sea para la honra y la gloria de Dios. Y para poder tener esa claridad, esa visión, para tener esa misión santa de poder amonestar en esta generación, que no estamos en tinieblas ni en oscuridad, voy a pedir que el Espíritu Santo pueda ungir nuestras vidas y los mandamientos del Señor puedan ser escritas en nuestro corazón y en nuestra mente, y nosotros podamos decir: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Oremos. Padre Santísimo, en esta hora quiero agradecerte porque tu palabra es tan clara. Señor, de causa a efecto, sabemos que nada es casual, que todo lo que sucede tiene una causa, y queremos estar seguros que tu palabra traza rectamente el camino que debemos seguir, y también nos amonesta, como esa espada de dos filos, penetra hasta los pensamientos y los tuétanos, y nos advierte por dónde nos hemos equivocado. Señor, danos la humildad, que es la obra de tu Espíritu Santo, para que pueda abatir el orgullo de cada uno de nosotros y, Señor, hacer lo que nosotros no somos capaces de hacer por nosotros mismos. Por eso te entregamos la voluntad y el corazón y la mente. Señor, tómalos en la sangre de Jesucristo. Te lo pedimos en ese precioso nombre, el nombre glorioso de Jesús nuestro Señor. Amén. No es tiempo de dormir, no es tiempo de estar en tinieblas, es tiempo de velar y orar.